Eh, este año hemos visto algunos autores, nos queda el Rav Kook y posiblemente, de acuerdo a si podemos completar el año, ver al Baal Shem Tov, ¿sí? Alguien que también hizo una revolución. El Rav Kook es un personaje tan gigante que cuando uno, como hicieron muchos de ustedes, pone en internet Rav Kook, además de salir infinitas entradas, dice filósofo, poeta, gran rabino, o sea, muchísimas cosas. Y es casi inabarcable. ¿En qué sentido es inabarcable? El Rav Kook escribió cientos o miles de entradas y en un ratito voy a contar qué es este libro. Se llama Shmoná Kevatzim o algo así como 8 recopilaciones. Esta es la número 1. ¿Sí? Este está en inglés porque lo acaban de publicar en inglés. En Sefaria está en hibrid, pero son 8 tomos como este. Y que alguien diga, me sé al Rav Kook, debe haber estudiado toda la vida el Rav Kook. Yo hace muchos años que lo leo, que lo estudio, fue en realidad un desafío con mi Rav. En algún momento nos desafiamos qué autores compartimos para poder tener de qué hablar. Y me dijo, tenés que leer uno de los libros de Rav Kook que voy a mencionar en un ratito. Y bueno, como se dice en otras cosas, es un camino de ida, ¿sí? Porque primero uno siente cada vez más pasión, siente humildad frente a uno de estos personajes tan grandes en el pensamiento judío, y lo que ocurre es que del Rav Kook, no solo que él escribió mucho, sino que hay infinidad de personas que dan clases sobre el Rav Kook, online hay en todos los idiomas que ustedes se imaginen, de todos los temas que el Rav Kook habla, algunos con autoridad, otros como yo, eh, pero lo interesante es que se siguen escribiendo libros sobre Rav Kook ahora. Este año se cumplieron nada más ni nada menos que 90 años de su muerte y también fue un evento muy importante. A mí es un personaje que me fascina, pero más que me fascina, para mí es un personaje muy importante para el tiempo que estamos viviendo en el pueblo judío. El pueblo judío tenemos no solo los enemigos internos, sino también las tensiones, no solo los enemigos externos, sino también las tensiones internas, las desacreditaciones, la mirada desconfiada. Y el Rav Kook es uno de esos personajes, vamos a ir viendo un poquito su historia, que él, frente a un concepto rabínico muy famoso, que es el Sinat Hinam, el odio gratuito, que se dice que por culpa del odio gratuito se destruyó el segundo templo, él encontró el remedio para el odio gratuito. ¿Cuál es? El amor gratuito, ¿sí? Entonces, él lo que dice es, frente al odio gratuito, lo que nosotros deberíamos ejercer es el amor gratuito. Amor gratuito quiere decir amor por solo hecho de que el otro es miembro de mi pueblo, no es un enemigo, sino que es parte de mi familia extendida. Y esto es algo que hoy en día sería muy importante. Y por eso yo quiero empezar que pensemos en eso del Rav Kook. Tenemos la suerte que hay algunas pocas cosas en español. Una de ellas es este libro que se llama La Revolución Espiritual de Rav Kook, que tuve la suerte que quien me lo regaló está sentado aquí entre nosotros. Vos ni te acordás que me lo regalaste, pero fuiste vos porque está escrito, yo te pedí que me pongas una dedicatoria y por eso sé que fuiste vos, que fue traducido por una persona, una familia en Montevideo, que se llama, él se llama Dani Cohn, no es el Dani Cohn que nosotros conocemos, ni siquiera el de Chile. Yo conozco 4 Dani Cohn. Esta es una persona vinculada a una sinagoga, o estaba vinculada en Montevideo a la sinagoga Yavne, y él tradujo este libro, que es de un autor, si no me equivoco, australiano, que se llama Rabino Ari Zev Schwartz, que empieza contando que él iba a una yeshiva y él preguntó, ¿podemos estudiar el Rav Kook? Y en la yeshiva le dijeron, no, aquí no se estudia el Rav Kook. Y cuando a uno le dicen que no, ¿qué le pasa? Tiene más interés, a tal punto que ya editó el segundo libro sobre el Rav Kook.
Este está en español. En Amazon hay 3 volúmenes porque había 4 y Andy, ¿dónde está Andy? Compró uno, deben quedar 3. Dice que van más en camino, pero estamos tratando de traer de Buenos Aires algunos de estos. ¿Por qué? Porque no hay nada mejor que estudiar la revolución espiritual de Rav Kook. No hay nada mejor que estudiar de libros. No está en Kindle, está en físico y estamos tratando de traer para la próxima semana, si Dios quiere, algunos ejemplares. El precio es económico, pero vale la pena. La traducción no es profesional desde mi punto de vista, pero al final de la clase voy a contar por qué para mí es importante. ¿Ok? Bien. Entonces, la justificación de por qué el Rav Kook, el tiempo que estamos viviendo requiere personas de ese calibre, personas que puedan construir puentes, personas que puedan ver más allá de los pleitos cotidianos. Esta es una de las fotos del Rav Kook. Van a ver muchas fotos del Rav Kook porque él vivió hasta el año 1935. No todas son con Streimel, hay otras que está con Kippá. Ahora vamos a contar, él nació en Europa y murió en Israel. Y hay una historia muy interesante porque él, entre otras cosas, fue el primer gran rabino de Israel. Fue el primero que tuvo ese rol. Ashkenazi. Ese rol es un rol interesante, es un rol simpático, pero hay que entender por qué en muchos países del mundo existe el rol de gran rabino. Esto lo inventaron los estados modernos como forma también de control a las religiones. Así como en los países hay, por ejemplo, Napoleón tenía un consistoire de todos los rabinos y él tenía influencia sobre cómo se ordenaban, cómo se promovían, cuál era el currículum, etc. Como el pueblo judío es muy diverso, tener un gran rabino es decir, ¿saben qué? Ustedes pónganse de acuerdo y viene solo este a hablar conmigo. ¿Se entiende? O sea, el título tiene su peso, pero también viene con trampa, como dicen aquí, con elástico, viene con una parte que él tiene que encontrar equilibrio en todas las cosas. Hay una historia interesante, ustedes van a ver en internet decenas de fotos del Rav Kook, y en muchas fotos ustedes van a ver que él tiene como la mano puesta aquí, algunos dicen como Napoleón o lo que sea, era porque él como dignatario, como funcionario de el gran rabinato, tenía que tener el representante de la Iglesia Católica, el representante del Islam, una condecoración. Y esa condecoración era en forma de cruz. Y entonces él lo tenía siempre escondida. No se lo ve casi en ninguna foto con eso. Bien, ¿están dispuestos a empezar esta aventura? El Rav Kook nació en un lugar que se llama Letonia. Esta es la bandera de Letonia por si no la tenían presente. Yo tampoco la tenía presente, pero la fui a buscar. En ese momento era parte de Rusia, y esto es un dato muy importante. Es obviamente de los países bálticos. Este es su kever. El kever dice Ponignaz. En todas las tumbas dice Peinun, nosotros decimos Ponikvar, aquí está enterrado. Nignaz, ¿qué quiere decir? Ganús, ¿qué quiere decir? Genizá, oculto, está guardado, está... cuando se pone ese lenguaje en el mundo hasídico, ustedes saben que dice que los rebes no murieron. ¿Sí? Por eso el rebe no está en un kever, sino está en un, ¿cómo se llama? En un Oel, muy bien. ¿Visitaste el Oel? Bien, pero el Oel no es solamente el que está en Nueva York. En Europa todas las tumbas de los grandes rebes se llama Oel. ¿Qué quiere decir Oel? Carpa, tienda, o sea, no está en una tumba, está en un lugar de residencia diferente. Es muy importante el lenguaje. Entonces, ¿cómo se llama? Rabbi Abraham Itzhak Cohen Kook. Y ahí dice, hijo de quién, etc. ¿Mm? Me costó encontrar la foto del kever, pero para mí era muy importante. Es muy interesante el lenguaje que hay en las tumbas, ¿sí? Cuando uno lee las tumbas se puede aprender
Muchas cosas, sí. Dice cuándo subió al cielo y cuándo subió a Jerusalén también. O sea, cuando hizo Alia. Una biografía muy breve. ¿Algo para preguntar? Seguimos. Una biografía muy breve. Nació en una ciudad que se llama Grieva, en Letonia. Es importante de dónde viene. Viene de un padre que estudió en la yeshiva de Bolosín. ¿Se acuerdan que hablamos de la yeshiva de Bolosín? ¿Qué característica tenía la yeshiva de Bolosín? ¿Cómo? Era de vinculación con el Agra, con el Gaón de Vilna. Eran místicos, pero no eran contra los Hasidim a esta altura, pero sí de otra tendencia, muy bien. ¿Y qué más? A la yeshiva de Bolosín, que tuvo pocos años funcionando, se dice que es como el Yale del pueblo judío, ¿sí? No es Harvard, porque ahora voy a explicar, porque Harvard es lo que hizo el Rav Kook cuando llegó a Israel. Y una de las características que tenían en esta yeshiva es que tenían estudios de Sifrei Kodesh, pero también de ciencia. O sea, los estudiantes estaban expuestos al conocimiento. Por ejemplo, si no me equivoco, habían traducido el libro de Newton al Ibrit, o alguno de estos libros famosos de ciencia moderna al Ibrit. ¿Para qué? Para que los alumnos también estén expuestos al conocimiento universal. Esto que parece una cosa secundaria, si estamos hablando del año 1800, 1850 y tanto, donde a mí me gusta siempre comparar qué pasaba en América Latina para entender de qué estamos hablando. Por ejemplo, Rabbi Nachman de Bratslav murió en 1810, cuando acá se estaba proclamando la independencia, para entender de qué estamos hablando, porque si no nos perdemos en la oscuridad de la historia. La emancipación, los movimientos también sociales, las transformaciones de los estados, la lucha entre el comunismo más adelante, ¿no? Entre el comunismo y el capitalismo, etc. Su madre, por eso lo detallé, ¿de dónde viene? Del mundo de Chabad. O sea, en su familia estaban las dos vertientes filosóficas judías más importantes religiosas, los Mitnagdim, como bien dijo Felipe, y Chabad. No es casual que él sea una síntesis de eso, ¿sí? Chabad es un movimiento hasídico místico. Para aquellos que vienen a estas clases hace mucho tiempo, estudiamos que el primer libro de hasidismo organizado intelectualmente es el Tanya. Antes hay otros libros de hasidismo, pero el primer libro organizado es el Tanya. Entra en la yeshiva de Bolosín, no mucho tiempo, y después tiene su primera posición de Rab en Lituania. Él se casa con la hija de un famoso rabino Teomim, y él escribe inclusive un sped por su suegro, etc. ¿Querías preguntar algo? Sí, es muy joven. Él toda su carrera la empieza siendo muy joven. Eh, Entre 1901 y 1904 escribe cosas de filosofía y ahí dice la palabra Anazir. Nazir es un personaje bíblico. ¿Quién es el Nazir? ¿Qué es el Nazir? ¿Alguien sabe? Nazareno. ¿Qué características tiene que tener? No se tiene que cortar el pelo, no tiene que tomar vino, etcétera, etcétera. Y es de acuerdo a la interpretación rabínica, Shloshim Yom, 30 días. O sea, nadie puede alejarse del mundo, de disfrutar de las bondades del mundo por 30 días. Y cuando termina su tiempo, ¿qué tiene que hacer? Llevar un corbán, una ofrenda de transgresión. ¿Por qué? Porque transgredió probar el mundo. Entonces, él puso sobre sí restricciones que no le pedían. Entonces, algunos dicen que quería ser casi como Cohen sin ser Cohen, pero este Nazir es un personaje del que vamos a hablar dentro de poquito, se llama David Cohen, se lo conoce como el Nazir. ¿Y por qué lo puse ahí? Porque en este momento él se transforma en uno de sus discípulos más importantes. ¿Por qué? Porque era un joven que sobre sí mismo había tomado estas prohibiciones a tal punto que dice que ni siquiera en el Brit Milá probó el vino. No sé cómo sabía, pero esta es la historia que dice. Ni siquiera cuando dijeron Boré Priagafen, él tomó vino. Dicen eso. Ustedes saben que a los niños se le pone
unas gotitas de vino, algunos quieren más, pero bueno. Llega en 1905 a la ciudad de Iafo. Iafo está en el Imperio Romano. El otomano, dije romano, no alcanzo ni a leer. Él lo nombran rabino de Iafo, ¿sí? Rabino de Iafo era una posición interesante, pero Iafo no era Jerusalén, ¿sí? Iafo es una ciudad mixta hasta hoy en día. Y se lo llama que es rabino de Iafo y de las Moshavim, de los asentamientos de alrededor. Esto quiere decir que no estaba solamente en la ciudad, sino también estaba en contacto con la nueva experiencia judía de volver a la tierra, a transformar la realidad. Y eso impactó en su vida de una manera muy importante. Ok. Bien, no lo conozco, pero la próxima vez voy a ir a verlo. Y en Iafo, él hace algo muy importante. Crea su primera yeshiva. Una yeshiva muy importante, donde entre otras cosas le enseñaban a los jóvenes idiomas. ¿Por qué le enseñaban idiomas? Muy bien. Porque él tenía la idea de generar una nueva generación de estudiantes rabínicos que puedan impactar en el mundo. Uno de sus estudiantes hoy en día, y vi que estaba Raquel de Montevideo por ahí, uno de sus estudiantes secretos es un gran amigo de Felipe que se llama Messier Shoshani, el señor Shoshani. Una de las teorías es que Shoshani era uno de los alumnos de el Rav Kook. Shoshani, nadie sabe quién es, nadie sabe cómo se llama, se sabe que estuvo durante la Segunda Guerra y un poquito después en París, fue alumno, fue moré nada más ni nada menos que de Levinas, de Elie Wiesel, de Shalom Rosenberg y de otros grandes personajes y que terminó muriendo en Montevideo. ¿Sí? Solamente voy a decir una cosa del misterio de Shoshani. Nadie sabe el nombre verdadero, si era que nació sefaradí, pero hay una carta que yo tengo guardada por ahí, el día que me dedico un poquito más a eso, donde le escribe Rav Kook a Shoshani una carta y dice el verdadero nombre. Y hay personas que hacen doctorado sobre este tema. Hoy en día los documentos de Shoshani están en la Biblioteca Nacional de Israel, y lo digo pues es importante, es un personaje que se forma. Dicen que Shoshani sabía 15 idiomas, 18 idiomas, y una de las teorías es que se formó en esta yeshiva. Y Shoshani sabía no solo de judaísmo, él podía hablar de un pasuk 4 horas y dar ciento y tantos comentarios, sino que también hay escritos de ciencia, de astronomía, lo que sea. Lo que pasa es que los cuadernos de Shoshani hay que ser un científico para leerlos, porque son así como estos cuadernos, pero abigarrados, con notas, escribe alrededor, da vuelta, hace observaciones, pero se pueden, si tienen ganas, búsquenlo en la Biblioteca Nacional de Israel. Entonces, él es invitado a una gran reunión en Europa y llega a Europa y empieza la Primera Guerra Mundial. Y él tiene pasaporte, dijimos, ruso, y no puede volver a Israel. Claro, no puede volver porque eran países que estaban en guerra. Entonces pasa un tiempo en Suiza, pasa un tiempo en Londres, le ofrecen diferentes puestos, hay personajes que lo apoyan económicamente para que, imagínense, él venía de otro país y se quedó en el medio de la guerra. Estamos hablando de un mundo un poquito distinto que el que nosotros tenemos, y le ofrecen bienvenida. Adelante, cuidado con el cable. Sí, ahí está, te estaba esperando a vos. Y él, en ese momento, le ofrecen un puesto en Londres y él se da cuenta de la tendencia que había en el mundo donde los judíos vivían más acomodados, que estaban más preocupados de ser buenos ciudadanos del país donde vivían que ser buenos judíos. Entonces él dice, yo prefiero irme, hasta que consigue irse, regresa a Israel y lo nombran primero
gran rabino de Jerusalén. Hay toda una discusión si puede ser, si no puede ser, las recomendaciones van. Él confronta con lo que se llama el viejo Yishuv. El viejo Yishuv son los grupos que están en Israel antes de las grandes aliot, de gente observante, porque él representa una nueva generación que quiere hacer transformaciones. ¿Ok? Después de ser gran rabino de Jerusalén, lo nombran gran rabino de Israel y funda la yeshiva que se llama hoy en día Merkaz Arab, que es el lugar de donde salen los grandes maestros del sionismo religioso. Esta es la yeshiva de Yafo y esta es Merkaz Arab. Está un poquito mejor esta, ¿no? No, este es el edificio renovado que está en Jerusalén. Y es cuando alguien pertenece al sionismo religioso, dice, estudié en Yeshivat Arab, Merkaz Arab lo llaman, es como estudiar en Harvard, ¿sí? Es como si fuera la élite. La gente que sale de ahí se percibe a sí mismo y es percibido en ese mundo como la élite intelectual del judaísmo sionista religioso. Ravi, podia mostrar de novo la foto anterior de la Esa, primeira? Não, não, la anterior. Esta. bien, de todas maneras esto va a ir en, si no se Ah, los mandaron, ok. lo van a tener. Como escucharon, Luciano no es del Río de la Plata, sino es de Brasil. Así que bienvenido, Luciano. Querías preguntar Gracias. algo. Él en la yeshiva, nuevamente, él entiende que tiene que crear una nueva generación basada en el espíritu de la yeshiva de Yafo, y los que estudian ahí tienen que estudiar filosofía, tienen que estudiar ciencia, tienen que estudiar, no sé si idiomas, posiblemente también, pero con una visión moderna. No es amado por todos los que están a su alrededor, ¿sí? Porque ustedes saben que existe un concepto que se llama Bitul Torah. ¿Qué quiere decir Bitul Torah? Cuando uno pierde tiempo de estudiar Torah, ¿sí? Cuando uno estudia otra cosa y no estudia Torah. Entonces, hay tantas cosas para estudiar de Torah, alguien te puede decir, bueno, pero ¿para qué tenés que estudiar Platón? Estudiar Platón es perder tiempo de estudiar Torah. O estudiar Platón es una forma de complementar tu Torah. Algunos dicen que Bitul Torah se produce después de 2 horas que uno no estudia Torah. O sea, hasta 2 horas puede uno estudiar otra cosa. Bien, fotos de él en diferentes settings, pero yo quiero compartir con ustedes 3 momentos históricos que son muy importantes, que transforman la vida del Rav Kook como una figura pública. Vamos a dedicar un poquito de tiempo para estas cosas. La primera es la muerte de Herzl, el segundo, el discurso en la Universidad Hebrea, y el tercero, una carta que él manda por el asesinato de Arlósorov. Arlósorov es muy famoso porque hay una calle en Tel Aviv y donde estaba la Tajaná, pero él en realidad es famoso por lo que fue y porque fue asesinado. Bien, como me gustaría escucharlos a ustedes antes de abrir un poquito más este tema, ¿por qué les parece que son importantes estas 3 cosas? Él da un discurso, no un discurso, hace un SPED. ¿Qué es un SPED? Una eulogía es el discurso fúnebre, ¿sí? Que habla de Herzl. ¿Qué les parece? ¿Por qué puede tener importancia eso? ¿Quién era Herzl? Muy bien. Herzl es el personaje que no inventa el sionismo. Es un error pensar que Herzl inventa el sionismo. Él lo que hace es tomar las ideas sionistas y transformarlo en un movimiento político. Eso es lo que hace a fines de 1800, articula todo lo que había antes. Había un pensamiento sionista, había un pensamiento religioso. Los rabinos se establecieron con una tecnología muy sencilla, que Jerusalén no se olvide de la vida judía. 3 veces por día nos paramos y miramos a Jerusalén. En las casas hay una parte que no hay que construir. ¿Por qué? Le Seher la Mikdash. Cuando una pareja se casa, rompe una copa y Seher recordar Jerusalén. O sea, terminamos de comer en Pesach, que decimos la Shanaba Jerusalén. Terminamos de ayunar en Yom Kippur, que decimos la Shanaba Jerusalén. Con esa tecnología, Jerusalén está presente y permeado en toda nuestra vida.
Y cuando una persona muere, sale del Beit Almin y se le dice que sea consolados con todos los Abelim de Jerusalén, en el momento de mayor alegría, en el momento de mayor tristeza, 3 veces por día, en Pesaj, en Yom Kippur, tenemos presente a Jerusalén. O sea, Herzl no lo inventó, eso estaba ahí. Herzl lo que hizo es articular. Hay un discurso que él da sobre Herzl, que no se los mandé, pero a lo mejor todavía se los puedo mandar. Que es muy interesante por una figura bíblica que él va a compartir. Lo voy a poner, y que es controversial. No todos están contentos con lo que él hace. Lo segundo es participar en la inauguración de la Universidad Hebrea. Para nosotros la Universidad Hebrea es la joya de la corona del movimiento sionista, crearon el Keren Kayemet, crearon qué sé yo qué, y la Universidad Hebrea es un proyecto de volver a poner en el centro de la educación. ¿Cuál es el conflicto que esto puede tener? Muy bien, lo más importante es la Torá, no es la universidad. Inclusive hoy en día hay un debate sobre la calidad del discurso de Rav Kook. Si Rav Kook validó la universidad o dijo otra cosa. Hasta hoy en día se discute eso. ¿Por qué? Porque él termina el discurso, también lo tengo ahí, diciendo Kimitzion Teitze Torah, porque de Sion saldrá la Torah. Entonces, una forma de leerlo es, la Universidad Hebrea va a traer Torah a todo el mundo, o diciéndoles, ustedes están abriendo la Universidad Hebrea, y en realidad lo más importante es la Torah. Esa es la discusión sobre los escritos de Rav Kook hoy. Yo tengo mi opinión, pero después veremos qué dice. Y por último, el asesinato de Arlosorof. Arlosorof era un judío que era funcionario de la agencia judía, que participaba del movimiento laborista, tenía algunos cargos, y tuvo una tarea que nosotros conocemos poco y que queremos hablar menos de eso, que es un momento que el movimiento sionista tuvo contacto con los nazis, que los nazis querían que los judíos se fueran, y encontraron a un partner para decir, los vamos a traer para acá. Los nazis querían sacarse a los judíos de encima y mandarlos a Inglaterra, o ya bajo el mandato británico, para que molesten, no porque eran buenos, no porque nos querían, era una forma de sacarse encima, y existieron algunos contactos, Arlosorof fue uno de ellos, que viajó poquito tiempo antes para construir ese movimiento. Recuerden que hay una tensión entre dos movimientos judíos sionistas, que son los movimientos laboristas y los movimientos revisionistas. Inclusive los revisionistas, que son la gente de Jabotinsky y de derecha, dice que cuando hay barcos, cuando los ingleses dejan entrar a los judíos, ¿quiénes se suben al barco? Solamente los laboristas. ¿Les suena algo de eso en la vida cotidiana? Entonces, inclusive, algunos sostienen que la Aliyá Bet, la Aliyá clandestina, empieza con estos grupos que no lo dejan entrar a los barcos oficiales, entonces tienen que encontrar un camino diferente para llegar a Israel. Arlosorof, una tarde, un viernes por la tarde, va caminando con su esposa y vienen unas personas, viene del viaje de Inglaterra, perdón, de Alemania, va paseando por las playas de Tel Aviv y lo matan. O sea, el primer asesinato político no fue el de Rabin, ya hubo antes. Y algunos sostienen, ahí hay un juicio, meten preso a 2 personas, después queda solo una, que fue un asesinato entre judíos. Y el Rav Kook escribe una carta sobre eso, diciendo que él tiene información, una carta que está también, le escribe un diario, que no fue entre judíos, ¿sí? que no es que no podría haber sido, sino que en este caso ningún judío participó del asesinato de Arlosorof. Imagínense lo que dijeron los laboristas, lo querían matar, y los otros lo querían defender. Cuando el último fueron juzgados por un tribunal inglés, ¿sí? Cuando el último que estaba juzgado, condenado, salió, lo primero que hizo fue ir a la Yeshiva Merkaz Rab, y el Rav Kook no estaba, pero se reencontró con él. Bien,
Esta es una foto del Rav Kook en el funeral aparentemente de Herzl. Bien, esto hablamos un poquito. Esto es de la Universidad Hebrea. ¿Cuál es el tema central? ¿Por qué lo critican al Rav Kook con respecto a lo de Herzl? El Rav Kook utiliza una figura que aparece en el Talmud que muchos Yehudim no conocen acerca del Mashiach. Nosotros conocemos que hay un Mashiach que se llama Mashiach ben David, pero en el Talmud se habla de otro Mashiach que se llama Mashiach ben Yosef. Ben Yosef. ¿Sí? ¿Les suena? Nadie inventa nada. El Mashiach ben Yosef, Mashiach hijo de José, es un Mesías que va a morir. Hay que recordar que para la tradición judía el Mesías es un líder político, no es una persona que viene a cambiar la naturaleza, hacer milagros. Si uno lee el capítulo 11 del Mishneh Torah, al final del Hot Melahim, las leyes de los reyes, el Melech HaMashiach, el rey Mashiach, es un líder del pueblo judío que viene a poner nuevamente al pueblo judío en soberanía. Y no lo hace para poder dominar sobre otros pueblos, sino para poder tener tiempo, ¿para qué? Para estudiar Torah, para hacer lo que estamos haciendo nosotros. ¿Para qué queremos tiempo libre? Queremos tiempo libre para estudiar Torah. El Mashiach ben Yosef es un Mashiach previo, es un Mashiach que sufre y muere. No es el primer personaje que habla de eso. Algunos sostienen que Rabbi Nachman de Bratslav también hablaba sobre sí mismo como el Mashiach ben Yosef. Cuando dentro de algunos años estuvimos Rabbi Nachman, vamos a ver también sus particularidades. Algunos sostienen que el Rav Kook habló de Herzl como el Mashiach ben Yosef. Otros lo que dicen es que en realidad él tomó la figura de un personaje que tuvo una visión, que unió al pueblo judío, que articuló la energía, que permitió el retorno masivo de los judíos a la tierra de Israel y que murió antes de concretar su misión. O sea, no habló de él como el Mashiach, sino como una figura. Alguien levantó la mano por ahí, no me acuerdo quién era. Sí, son otras cosas. Son personas que se dicen a sí mismos que son Mesías. Es otra cosa bien diferente. El texto de este es un texto complejo, lleno de citas talmúdicas, lleno de citas rabínicas. O sea, no es un texto que uno puede decir, dice esto o lo otro en forma plana. Es un texto complejo, pero hay una tensión que alguien dice, no, ¿cómo nombra a esta persona que de religioso tenía burnished, nada, no tenía nada, como si fuera el Mashiach ben Yosef? Ustedes saben que la vida de Herzl fue una vida laica totalmente, inclusive en algún momento él fue a hablar con el Papa de su época para que ayude a la causa judía, fue a hablar con el Papa, fue a hablar con todos lo que hizo fue diplomacia. Y el Papa le dijo, sí, no hay ningún problema, conviértanse todos al cristianismo y los vamos a ayudar. No es un chiste, es una de las cosas que le dijo. Entonces, este es un momento muy importante, es un documento que se llama Esped Yerushalayim, el lamento de Yerushalayim, donde él habla de estos conceptos y es un documento que marca su rol como una figura pública. Ya no es un rabino que se dedica a hablar de alajá, si se puede mezclar con esto, con leche, con carne, sino que empieza a hablar de temas relevantes para la sociedad en la que vive. Sí, en Jerusalén. No, pero después, posiblemente, creo que en el 2000, en el 1908 fue a Jerusalén, lo enterraron en el Har Herzl, pero murió, es una figura que se sabe que murió. Y todos conocemos la crítica sobre Herzl, ni siquiera alguno de sus hijos permaneció en el pueblo judío, o sea, es una figura que es muy importante en algún sentido y también con matices como todas las personas. Lo segundo es el tema de Jerusalén. En el momento de Jerusalén estaban los grandes dignatarios ingleses. ¿Quién más estuvo en ese momento? Dice que Einstein también estuvo en ese momento. La piedra fundamental la habían puesto unos años antes. Y en el discurso del Rav Kook es más breve es casi una invocación, termina diciendo solamente, empieza
con la famosa frase, Sewei Naim, levanta tus ojos y mira a tu alrededor, todos se han reunido y han venido a ti. O sea, ¿todos vinieron a dónde? A Jerusalén. 6.000 personas fueron invitadas. En la Universidad Hebrea, en la página está la invitación. Se pueden encontrar documentos muy, muy emocionantes. Y termina diciendo que mi presentación no induzca error, entonces mi pueblo habitará en hogares tranquilos, en moradas seguras, en lugares tranquilos y de descanso. Es Yeshayahu, que seamos testigos del gozo de nuestra nación, de la reconstrucción de nuestro pueblo, nuestra gloria, a la que las naciones acudirán para recibir la Torá de Sion y la palabra del Señor de Jerusalén. Entonces algunos dicen que en realidad el Rav Kook les enrostró a todos, está muy buena la universidad, pero lo más importante es la Torá, o en mi humilde comprensión de lo que conozco a Rav Kook, también habla acerca de la importancia del conocimiento secular. El Rav Kook tiene una carta que posiblemente leamos, que está en este libro, cuando se inauguró en la Universidad Hebrea la Facultad de Arte y Arquitectura que se llama Betzalel. Él escribe una carta hablando de la importancia del arte en el pueblo de Israel. ¿Quién más habló del arte, que es muy importante, que estuvimos conversando? Mordejai Kaplan todo el tiempo hablaba de que el espíritu de la nación se renueva en el arte. Si vamos a tener tiempo, hay un autor que se tomó la molestia de mostrar los paralelismos entre Mordejai Kaplan y el Rav Kook, cosa que es un trabajo maravilloso. Y lo tercero, ese es el discurso en la universidad. Para los que no lo conocían, este era Arlósorov. Murió también muy joven, lo mataron muy, muy joven. No había fundamento alguno para declararlo culpable, estoy absolutamente seguro en mi fuero interno de que el acusado es inocente de cargo de asesinato. Además, estoy seguro que ningún judío participó en ese asesinato. Dios no lo permita, que nos quedemos de brazos cruzados y no hagamos todo lo imposible para evitar que se derrame aún más sangre inocente entre nosotros. Esa es la carta que le mandó al diario, y también se hizo famoso el Rav Kook, o sea, salió del ámbito privado, del ámbito rabínico tradicional, y tiene impacto en la sociedad en la que vive. Y muchas veces cuando uno hace esto, tiene fuego cruzado, fuego de los dos lados, fuego de los que están a favor y fuego de los que están en contra. O sea, no es un personaje que pasa desapercibido. La biografía de el Rav Kook. Muchos de los libros se llaman orot. La palabra or se llama luz. Muchos de los libros empiezan con esa palabra. Orot general, orot a Teshuvá, orot a Umá, orot a Kodesh, orot a Torá, la luz del país, de la nación, la luz de la santidad, la luz de la Teshuvá. Pero en realidad, todos estos materiales, o la mayoría de estos materiales, son de Shemoná Kvatzim, ¿sí? Él no escribió estos libros. Por ejemplo, Orot a Teshuvá tiene 17 capítulos. Él escribió solo 3. Y el resto, hay una conversación que se lo encargó a 2 personajes que vamos a ver, o que estos personajes lo completaron de motus propio y se lo mostraron a él y él aceptó. ¿De dónde sacan el material? De estos 8 tomos. O sea, estos 8 tomos son la materia prima de todo lo otro que escribió. Después sí escribió Maamarim, que quiere decir artículos, cartas, etc. Pero lo que más escribió es esto. Y esto lo escribió como en un rapto de nebuá, de profecía, ¿sí? Cuando alguien escribe y escribe y escribe y escribe. ¿Quién otro era así también? Rabbi Nachman. Y también de Rabbi Nachman, su secretario, Rabbi Natan, agrupa el material y lo transforma en libros. Y hoy en día lo que se llama el Mahon Breslav, que muchos de ustedes seguramente lo ven en internet, muchos de los libros, por ejemplo, ese libro que se llama El Puente Angosto, el libro que se llama Mashiach, el libro que se llama... Muchos libros no los escribió Rabbi Nachman, los escribieron, compilaron sus discípulos de todo el material de Rabbi Nachman en esos libros. Por ejemplo, ahora se puede conseguir un libro que se llama El Pirkei Avot de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman nunca escribió un comentario al Pirkei Avot, sino son estas personas que buscan en todo el material, lo seleccionan
y lo editan. Lo mismo que hay un Humash de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman no escribió ese Humash, son los comentarios sacados de ahí. Es una tarea muy importante porque uno, digamos, a mí me gustaría poder dedicar toda mi vida a estudiar, no sé si toda mi vida, pero un tiempo de calidad. Pero para eso hay que tener concentración, hay que disponer del tiempo, entre otras cosas. Entonces, que alguien haya hecho la recompilación también ayuda a acceder a ellos. Entonces, Shmonake Batzim es lo fundamental. Tenemos la bendición de que está en Sefaria gratis. Este libro salió hace pocos meses. En Sefaria está en Ivrit y en inglés también. Así que por lo menos es accesible el primer volumen, los otros no. En Ivrit, sí. Sí. Y así, ¿por qué también es difícil? Porque salta un tema a otro. Lo mismo que hace Rabbi Nachman. Hay una teoría, o mejor dicho, una lectura muy interesante, de que hay tres personas que tienen una continuidad. El Baal Shem Tov, Rabbi Nachman, que era su bisnieto, y el Rav Kook. Inclusive, muchos de los libros de Rav Kook tienen el mismo nombre que los libros de Rabbi Nachman. Por ejemplo, Rabbi Nachman escribió un libro que se llama Sefer Amidot, el libro de los atributos personales. El Rav Kook también. Y así, muchos libros que tienen. ¿Por qué dicen que hay una continuidad? El Baal Shem Tov intentó hacer un viaje a Israel. No sé si conocen la historia, y no llegó. Sí, estaba en el camino y una tormenta le impidió llegar. Rabbi Nachman llegó a Israel y cuando llegó a Israel, ¿qué dijo? Ya está, ya llegué, me puedo ir. ¿Por qué? Porque cumplí con la misión. Pero el Rav Kook llegó a Israel y se quedó. Entonces esa es la continuidad de los tres. Y hay muchos textos que tienen un clima muy parecido. Entonces, estos son Orota Kodesh, ¿sí? Orota Kodesh es el libro, quiero avanzar un poquito, todos son Orot, estos son los Mamarim. Hay muchos recursos en internet, ¿sí? Mucha gente que escribe, recopila de buena calidad, eso es muy importante. Y aquí está el texto en Sefaria, todas las cosas que hay del Rav Kook, esto lo van a tener si es que no lo tienen. Es muy importante entender que el pensamiento de Rav Kook, pocas cosas nos llegan de manera directa y muchas a través de dos personajes que él mismo los llamó y los unió a su, entre comillas, gabinete. Uno es su hijo Tzvi Yehuda Kook, ¿sí? Que después fue su sucesor intelectual, y también yo hablé hace un ratito de Anasir, que es Sarrab David a Cohen. Vieron que no se cortó el pelo nunca, no 30 días, Moishe. David a Cohen es un personaje muy interesante, es un personaje también intelectual, que no solo fue secretario de la compilación del Rav Kook, sino también tiene libros por sí mismo. Yo en este Rosh Hashanah conté algunos textos de su libro que se llama Kola Nebuá con respecto al shofar, etc. Quiero hacer esta indicación porque con la obra del Rav Kook pasan dos o tres cosas. Primero, los libros nos llegan filtrados a través de estas dos personas, o sea, a través del pensamiento de estas dos personas. Hay textos de Rav Kook que están censurados. Hay muchos textos que Rav Kook habla de filósofos, inclusive habla en algunos textos sobre Nietzsche, en algunos textos sobre Spinoza. Hay algunas personas que muestran vinculación de Spinoza y en algunas de sus ediciones eso fue censurado. Es importante entenderlo. También su hijo se transformó en un líder espiritual y político del ala más de derecha del sionismo religioso, los que se llaman los Mitnahalim, hay un grupo muy famoso que se llama Gush Emunim, el grupo de el bloque de los que tienen fe, que son los que después del 67 se dedican a poblar los diferentes lugares de la Israel liberada para ellos, etc. No quiero usar un lenguaje que parezca que yo estoy de acuerdo o no de acuerdo, porque eso es para otra conversación. Pero él se transformó en ese líder, entonces muchos de los textos que fueron publicados son los textos que van más
alineados con este pensamiento. No es la única vez que pasa en la historia del pensamiento. Nosotros muchas veces pensamos que Nietzsche era nazi, que era antijudío, y es muy posible que su hermana, que fue eh, la que disponía de los derechos o de eh, la producción de sus obras, haya sesgado también su... Nietzsche era en contra de todos, no es que era especialmente en contra de los judíos. Hay textos de Nietzsche en contra de los judíos. Hay un texto muy famoso en el Anticristo que dice: la iglesia se copió de los judíos de la peor parte, de la parte sacerdotal. Y dice una cosa bien ofensiva para la iglesia, dice: por eso andan vestidos todos de negro, porque aman la muerte, así directamente. Pero uno podría decir, qué bien, le da a la iglesia, pero a los judíos no los deja mejor. O sea, pero hay que ver si eso es un producto de él en forma directa. Entonces, eh, por ejemplo, hay un texto de el Rav Kook que solo se vio a la luz en el año 2010. O sea, ahora. ¿Por qué? Porque era un texto que él hablaba sobre cosas que tienen que ver con la ciencia, con los no religiosos, con muchos temas contemporáneos, y que los trata de una manera, con una altura tal que los que eran los cuidadores de su pensamiento no quería que se conozcan. ¿Por qué? Porque se podía. Muchas veces se dice, no, porque se puede malinterpretar, porque, temas ideológicos en realidad. Eso está en Sefaria, no sé si está Mamar Ador, se llama algo así, no sé si está en inglés también. Bien, como ya estamos casi llegando a la hora final, algunas ideas de el Rav Kook. Marisa me hizo una observación acerca de que las clases son breves. Qué suerte tener cosas breves y que no nos torturen. Todos fuimos a conferencias que decíamos, ¿cuándo termina esto? ¿Cuándo se termina? Bueno, de contenido, yo sé. Hoy yo tengo un compromiso que 8:30 tengo que terminar porque si no voy a tener un problema en casa. Eh, una de las ideas es una carta que escribe el Rav Kook: lo viejo será renovado y lo nuevo santificado, ¿sí? Después posiblemente podamos profundizar en eso. O sea, la idea es que no siempre todo lo viejo es mejor y no todo lo nuevo es malo, sino que hay que encontrar cómo se hace. Juntos se convertirán en antorchas que iluminarán acción. Otra foto. Sí, hay un autor que escribió un libro que a mí me fascinó, que muestra todas las cosas que hay en paralelo entre Kaplan y él. Pero es osado, porque nadie podría pensar así, en forma intuitiva, que hay vinculación entre ellos. Pero hay muchísimas vinculaciones, y si podemos al final de nuestra... eh, sin lugar a duda, Kaplan conoció la obra de Rav Kook. No sé si conocieron personalmente. Yo le hice esa pregunta a la hija de Heschel, porque hay muchos pasajes que se vinculan entre Heschel y, y Kaplan, perdón, entre Heschel y el Rav Kook, y su hija me dijo, seguramente conocía la obra, no sé si se conocieron personalmente, preguntale a tal persona. Y no voy a decir quién es, porque es la única persona que en mi vida rabínica que le escribí un mail y nunca me contestó. A lo mejor porque le mandó un mail que era equivocado, pero no quise insistir. Es una persona muy interesante que escribe libros que son fascinantes, pero es la única persona que nunca, porque, por ejemplo, la otra vez le escribí a uno si había una relación entre Heschel y el Rebbe del gueto de Varsovia. Me dijo, yo creo que no, porque era un clima de época lo que estás diciendo, pero no puedo decir, pero me contestó. Entonces no quise insistir. Bien, segundo valor del Rav Kook, y esto tiene que ver con que él transitaba por la gente. Esto es muy importante. Ustedes saben que hay una teoría de que las responsas rabínicas de hace algún tiempo son mucho más, eh, ¿cómo se llama? Lecula en híbrido. Sí, pero hay una palabra técnica. Son más, la que sabe esa palabra es Judith Lozano, que siempre la dice en la clase cuando yo me falta decirles.
son más flexibles, digamos, no es la palabra, pero son más flexibles. Antes, cuando los rabinos tenían que dar respuesta, ¿por qué? Porque los rabinos eran rabinos de comunidad. Y cuando a alguien le venía una pregunta, no venía una pregunta teórica, sino venía una pregunta práctica. Por ejemplo, Rebe, este pollo que acabo de matar, ¿es kasher o no es kasher? ¿Sí? Y si la persona venía a preguntar eso, ¿por qué era? Porque no tenía otro pollo. Entonces, cuando vos tenés que responderle a cosas concretas, a personas que son de tu comunidad, y vos entendés el contexto, tu visión en general siempre es más flexible. Ahora, los alajistas que toman decisiones legales viven lejos de la gente. Entonces, esas decisiones son más distantes, son más extremas. ¿Por qué? Pues no tienen que responderle a la gente real. Hay una teoría inclusive que mucha de la literatura de responsa, las preguntas que hay, ustedes saben la literatura de responsa cómo es. Alguien le pregunta algo al rabino y el rabino responde. ¿Sí? Algunos sostienen que algunos de los grandes libros de responsa, la pregunta nunca existió. Es una pregunta en ficción, que el rabino escribe porque escribe la pregunta porque quiere contestar sobre ese tema. Es muy interesante, ¿no? No está mal, no es una forma literaria, pero hay que entenderlo como forma literaria. Bien, entonces, los halutzim redimen la tierra. Justamente los seculares traen esa redención. Arar y defender la tierra es el comienzo de la redención. Es una jugada ideológica, es una jugada filosófica. Los comentaristas contemporáneos dicen, sí, es el comienzo, no tienen que terminar en eso. Pero él lo está diciendo en ese momento. O sea, está diciendo, los halutzim están teniendo una misión en todo este concierto de la historia judía. No hay que despreciarlos. Es la primera vez que los judíos vuelven a trabajar la tierra. Es la primera vez en miles de años que los judíos tienen que defenderse. Es la primera vez que tienen que pensar en lo público y no solamente en lo privado, que eso es un gran desafío. Por eso no lo querían tanto. Por eso no lo querían tanto. Él tiene un texto que se llama Orota Milhamá, que dice algo muy fuerte, que dice, cuando el mal crece en el mundo, a veces la guerra es la forma de limitarlo. Y él, en la Torá también, pero el judaísmo, digamos, yo les conté hace un tiempo que hay una carta entre Buber y Gandhi. ¿Sí? Gandhi le dice a Buber tiene que tener resistencia pacífica. Y Buber le dice, ya probamos de esa cosa. ¿Sí? Claro, nosotros, nuestra tradición nos enseña que tenemos derecho a defendernos, no a conquistar, no a destruir, sino a defendernos. Lo secular es la forma en que hoy se manifiesta la Kedushá. Texto es una apuesta muy fuerte. La santidad hoy se presenta como lo secular. En este librito, de este rab que iba a una yeshiva que no lo dejaban estudiar, hay un texto que dice, a lo mejor los laicos son más religiosos que nosotros. Viven la vida de una manera más religiosa que nosotros. Traído del Rav Kook, no de él, ¿no? Bien, por eso estoy vendiendo ese libro. Innovación alágica. Shnata Shemitah, el séptimo año, en un Israel incipiente, donde la vuelta a la tierra era muy importante. Ustedes saben que hay una ley que dice que el séptimo año, en realidad 2 años y medio, hay que dejar que descansar la tierra. Entonces, ¿qué iban a hacer los agricultores? Entonces él hizo un texto que se llama Shabbat Haaretz, donde permite hacer una, voy a decirlo en términos elegantes, una ficción alágica en los cuales se puede seguir trabajando en la tierra. Y en Israel hoy en día es una discusión. Hoy todavía el año pasado era Shnat Shemitah, si no me equivoco, y cuando mi hermana vive en el medio del desierto, entonces íbamos por algunos lugares y decía, había carteles que decía, en esta tierra se cuida la Shemitah. ¿Por qué? Porque hay autoridades rabínicas que no estaban de acuerdo con lo de él hasta ahora, ¿no? La pregunta sobre los korbanot en el tercer templo, si vamos a hacer korbanot de animales o no, y el vegetarianismo.
había una pregunta por ahí antes de... ¿No? Bien. Para mí es interesante este tema en el que el Rav Kook trata de entender la misión del pueblo judío en la historia, ¿sí? Y trata de entender también qué significa que el pueblo de Israel, después de 2000 años, vuelve a la tierra de Israel. Y una de las cosas que dice es que el pueblo judío volvió a ser protagonista de su historia. Antes la historia de quién dependía, de otros. Y dependía de que tengamos judíos en la corte hábiles para poder solucionar los problemas que teníamos, o para poder defendernos, o para que nos den algún tipo de derechos que no teníamos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el pueblo de Israel en su tierra redimido contribuye a la redención de toda la humanidad. O sea, hay un proceso cósmico, ¿sí? Que decía Kaplan de la redención, es un proceso también cósmico. El pueblo de Israel volvió a la historia. Es muy importante eso, volvió a la historia. Recuerden que hay una frase en la Torá que dice Akol Kol Yaakov, Yadaim Yadei Esav. La voz es la voz de Jacob, las manos son las manos de Esav, ¿sí? Dos hermanos. Y él dice, durante 2000 años fuimos vos, ahora tenemos que volver a tocar la tierra, a volver a las cosas concretas. Ya vivimos así, y cómo nos fue, nos persiguieron, nos mataron, nos cambiamos de lugar una y otra vez. Y por último, bien, la renovación de la nebuá, eso no sé si vamos a llegar a verlo. Profecía, él dice, la profecía, en el Talmud se dice, cuando se terminó Beit Sheini, se terminó la profecía, no todos lo aceptaron, Rambam no lo aceptó, Heschel posiblemente no lo aceptó, Yehuda Levi posiblemente no lo aceptó, Sadia Gaon no lo aceptó, sino que la profecía sigue de otra manera, habría que ver cuál es otra manera. Él dice que la vuelta a la tierra de Israel va a renovar la nebuá. En esta no tiene Schreim, se ve que iba a ser un chiste malo, no lo voy a hacer. Bien, yo quiero avanzar un poquito más. Esta es lo que se llama la casa del Rav Kook. Me gustaría, espero que haya para todos. ¿Quién me va a ayudar con? No, repartan todas, yo me quedo solo. Yo creo que hay para todos. Este material lo tienen ustedes también en sus casas. ¿Se escucha por ahí? ¿Estuvo más o menos? ¿Se están escuchando? ¿Sí? Bien. Perfecto. Perfecto, Rav. Bueno, Perfecto. bueno, me alegro. Hay bastantes personas conectadas. Marta llegó, terminó su clase y llegó también. César, bienvenidos a todos. Andrea, Luciano. Este texto, como yo dije antes, los textos del Rav Kook son sacados de otro lado y son organizados. En esta oportunidad está en el texto Orota Kodesh, en la página Taf Mem Dalet. ¿Por qué sé que la página Taf Mem Dalet? Pues todos son 4. ¿Sí? Por eso. No es que yo me sé de memoria del Rav Kook, no me sé nada de memoria del Rav Kook. Esto es un texto muy famoso. Es un texto que se cita en muchas oportunidades y es la base de este libro. Este libro está compuesto por este poema. ¿Sí? ¿De qué se trata esto? Es así. Y como ya son 8:29, no vamos a leerlo, lo voy a contar. Él lo que dice es que uno habita o puede habitar, con esto vamos a empezar la semana próxima, no se preocupen. Uno puede habitar en diferentes círculos, ¿sí? Entonces él dice, hay una persona que canta una canción sobre sí mismo, ¿sí? Y está bien. Hay una persona que canta una canción sobre su pueblo, sobre su nación. O sea, no está centrado sobre sí mismo, sino hay una persona que canta una canción sobre la humanidad. Ya no es solo él, ya no es su pueblo, ahora es la humanidad. Hay una persona que canta una canción sobre la realidad completa, sobre todo el cosmos. Y hay otros que pueden
cantar o percibir, de acuerdo a cómo lo digamos, la canción de Dios. ¿Sí? El texto está basado en eso. El texto está basado en el poema es ese. O sea, el Rav Kook lo que dice es, cada uno puede habitar en todos los ámbitos, en algunos de los ámbitos. ¿Sí? Lo interesante, yo sé que alguien levantó la mano por ahí. Ahora te dejo yo. Lo interesante y mi pregunta para la próxima clase, para ustedes es, ¿cuáles son las cosas positivas de habitar en cada uno de estos ámbitos y cuáles son los peligros de habitar en estos ámbitos? ¿Ok? ¿Necesitan que mandemos, cuando mandamos al recordatorio, la información? ¿Sí? ¿Necesitan que mande la pregunta? ¿Sí? Bueno. No, el lunes lo van a mandar. La clase que termina la mandan apenas procesan el video. Joyce, y con eso terminó. Traigan esta hojita la semana próxima, no la voy a fotocopiar otra vez. Era una de ascenso hacia Dios. ¿Y por qué equivocada? No, una poesía la completa el que la lee, como cualquier texto. Yo creo que puede ser leído también así, pero depende. Entonces, ¿cuáles son las ventajas o cosas positivas y cuáles son los peligros de leerlo de esa manera? ¿Ok? Creo que ahí está. Hombre, nación, humanidad, cosmos y Dios.